Muy bien, pues estamos ahora ya en Isaías 42. Ustedes saben que cuando terminamos una serie de sermones del mismo tema, que acabamos de terminar el libro de Nehemías, ahora lo que hacemos es dar un espacio para temas libres. Y hoy corresponde a Isaías 42 del 1 a el 3 al 4. Dice Isaías 42, vamos a dar la lectura, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este pasaje hace mucho tiempo anhelaba abrir un espacio para que juntos, hermanos, ustedes y yo estudiáramos este pasaje. Y después de estar escarbándole y escarbándole, escudriñando este pasaje, quisiera aprovechar en esta noche hablar de nuestro Señor Jesucristo respecto a todo lo que Él iba a hacer en relación con su ministerio como Salvador, como profeta, como sacerdote, como el ungido de Jehová. Y nos habla de una función en su misión, en la misión que él iba a desarrollar, de prácticamente de gracia, de misericordia y compasión. Estas tres funciones se notan mucho en estos 4 versículos. Una manifestación de su gracia, de su misericordia y de su compasión, y 2 figuras muy judías nos van a ayudar a entender esta frase. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y en esta noche vamos a tratar de abundar un poco en estas 2 frases que son muy comunes dentro de la cultura judía. Prácticamente nosotros estamos muy lejos de entender estas 2 frases por la cultura del siglo XXI, ¿no? Quebrar la caña cascada y número 2, apagar el pábilo que humeare. La caña cascada era una caña, como todos lo conocemos, ¿no? Así como tipo de la caña de azúcar, que es la que más conocemos nosotros, que aunque no es una caña de azúcar, era una hierba que era así como un bambú. Ese sí lo conocemos, un bambú, pero muy delgadito, que se podía ahuecar y después cortarlo en segmentos y convertirlo en una flauta por la dureza que presentaba. Entonces, si alguien quería tener una flauta, iba al río y seleccionaba una caña y después la metía al proceso de ahuecarla, cortarla y buscar la que diera el mejor sonido y usarla como un instrumento musical. Y la otra es el pábilo que humeare. Algunos todavía, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba a ver a mi abuelita al pueblo donde me empecé a criar, sí, allá en el estado de Veracruz, y todavía me tocó ver los quinqués, ¿no? Actualmente vemos como ya no hay quinqués, ahora es una vela. Pero era un tipo de lámpara que aquella época, porque recuerden ustedes que no había la luz, donde un quinqué tenía petróleo, luego una mecha ancha, y luego una bombilla de vidrio transparente para que le protegiera del viento, y luego tenía un tornillo con que se iba levantando la mecha para que se fuera quemando, carbonizando. Y en la medida que tenía mecha fresca, ese quinqué daba un tipo de luz. Cuando la mecha
se carbonizaba, la luz descendía. Y si el petróleo se acababa la luz. Entonces, aquí la figura es el pábilo que humeare. ¿Qué significa esto del pábilo que humeare? Es la mecha que ya está carbonizada, donde ya se está acabando el petróleo, ¿no? Y la mecha ya está tan carbonizada que el humo está diciendo ya se va a acabar la luz. Y estas dos figuras, ¿verdad?, nos traen a la memoria que pues no conocemos esto. Nadie va a un río porque ya no hay ríos en esta época. Y nadie tiene un pábilo que humeare porque ya tenemos focos. Y no es necesario estar cambiando el quinqué o llenarlo de petróleo o cambiarle la mecha. En aquella época era aceite. El aceite se usaba para que la mecha estuviera húmeda y produjera una buena luz. ¿Qué representa esto, hermano? Bueno, estas dos figuras representan a la compasión, gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque estas dos figuras representan al ser humano sin Dios. Muchos, la chispa de la vida se les está apagando. Son pábilos que humean. No le encuentran sentido a la vida. No le encuentran sentido a la familia. No le encuentran sentido al dinero. No hay un propósito por el cual seguir viviendo. Cuidado. Esa persona ya está humeando. Matrimonios humeando. Hijos humeando porque la chispa de la vida se les está terminando. Hay muchos jóvenes que ya se quieren morir. Muchas mujeres que ya se quieren morir. En esta Navidad, muchos suicidios, donde algunas velas se apagaron. Sí, algunos con cáncer, velas que se están apagando. Y algunos que desgraciadamente llegó el COVID y apagó esa vela. Y los familiares que se quedan, muchos de ellos con ganas de ya no vivir. Y ya empezaron a humear. Entonces, una caña cascada, bueno, ya estamos entendiendo un poquito la figura de el pábilo que humea, ¿no? Se le está acabando la vida. Se le está acabando las ganas de vivir. Se le están acabando las motivaciones de seguir adelante. Ni los hijos, ni los padres frenan a esa persona y se quiere morir. Entonces, y por el otro lado, la caña cascada. La caña donde pasaron reses, chivos junto a ese río. Y la caña la doblaron, la quebraron. De tal manera que cuando vaya alguien a el río para buscar una caña para hacer una flauta, cortarla, ahuecarla y hacer una flauta, dice, agarran ese pedazo de caña y dice, no, este no sirve, este tampoco, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que una caña y un quinqué ya no dé luz? Y aquí, hermanos, está metido de por medio el tema del pecado, ¿no? El pecado. ¿Cuánta gente se quiere morir? ¿Cuánta gente no le encuentra sentido a la vida? Han sido como la caña, pisados por el pecado, quebrados, vidas completamente rotas, vidas sin sentido, matrimonios rotos por muerte, prisión, enfermedades, cánceres. Y el quinqué, la vida de esa persona se está acabando. Este lenguaje en la cultura judía es muy simbólico, porque por eso yo me tuve que meter a la enciclopedia digital para ver más claramente una caña cascada, un quinqué, y entender un poco esto. Pero no son más que los efectos del pecado. Sí, el pecado en esa persona.
Cada ser humano es una caña que pasa, que te pones, ¿verdad? Ahí donde pasan los chivos, las vacas, los toros, junto al río, y te rompen, te quiebran, te muerden los animalitos, y son cañas que esa caña nunca va a ser una flauta, nunca va a haber una música que agrade tu vida. Vas a ser una caña rota que nadie va a querer usar porque tocas mal, porque no se puede sacar música hermosa de esa persona. Ahora, si eres un quinqué que humea, que nadie quiere estar junto a ti porque estás siempre bien triste, bien enojado, bien amargado, no, imagínate, eres un quinqué que solamente produce humo y eres una caña rota. La Biblia enseña que toda la humanidad es una caña rota y un pábilo aquí apagado, ¿no? Y que tarde o temprano va a llegar al fin así. Y aunque no lo crean, hay muchos jóvenes que no tienen que llegar a viejos para estar ya, que sean cañas cascadas. Por ejemplo, un joven delincuente, un joven en el alcoholismo, un joven en la drogadicción, un joven en bandas de delincuentes, ya es una banda, ya es una caña quebrada, y aparte su vida en cualquier momento corre peligro y en cualquier momento se apaga esa vela, ese quinqué. Entonces, una caña cascada y un pábilo que humea representa una vida de miseria, hermanos. El dolor que te deja de ser borracho, drogadicto, drogadicta, ¿sí? Esa sensación que deja a una persona que anda completamente en las tinieblas. Entonces podemos ver que hay almas que ya están humeando, mentes sin luz, porque aquí lo que viene adelante es que sea una mente ya apagada, porque cuando se apaga, cuando el pábilo se apaga, murió la persona. Cristo le llamó personas que están trabajadas y cargadas por el pecado y cargadas con una conciencia culpable. Por eso, dice aquí el pasaje que nuestro Señor Jesucristo, a ese hombre que es una caña cascada y es un pábilo que humea, no lo va a romper y no lo va a apagar. Es la compasión divina hacia personas que están en una miseria, en su vida de miseria, donde se extiende la compasión de Dios hacia esas personas y son vueltas a ser usadas, a ser restauradas para que sean una vez más vivas. Es ese quinqué que le cambian la mecha, lo llenan de aceite o de petróleo y vuelve a resplandecer. Es esa caña que la enderezan para que algún día sea una flauta, que su música de su corazón alegre su vida. Esto es lo que es la forma de estar restaurando un corazón apagado, una vida apagada, un matrimonio apagado, una mente apagada. ¿Qué es eso, hermanos? Es vivir en la oscuridad. Personas que viven completamente en la oscuridad. Ya no saben de dónde vienen, a dónde van. No entienden cuál es la dirección de la vida. No hay un norte, no hay un sur. Su vida carece de sentido, de dirección, de propósito, de valor, ¿no? Por eso, esto nos habla de que el Dios de la Biblia, el Dios que debería de castigar a esa caña que no funcionó, y a esa vida que se está apagando porque se consumió en el pecado, vidas consumidas en el pecado, hermanos. Vidas consumidas por el pecado. Hermanos, no sé si algunos de ustedes sepan que lo que es un despabilador. Un despabilador es lo que se usaba, es un tipo de tijeras
con el que se le cortaba la mecha carbonizada al quinqué o a la vela. En algunas partes, en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 37, se le llaman despabilador. Sí, que es una tijera con la que se cortaba la parte carbonizada de la mecha para que la mecha nueva surgiera y diera más luz. Más luz. Bueno, no sé si ustedes llegaron a ver que hay una nueva herramienta que después de eso se construyó, que es con una tacita pero invertida, con un palito muy largo, para que en lugar de que agarres saliva con tus dedos, le hagas así y apagues la vela. Esa tacita la ponías encima de la vela y por falta de oxígeno se apagaba. Bueno, exactamente es lo que hace Dios. Cuando una persona empieza a humear, ya no da luz, su vida se está apagando, y lo que hace el Dios del universo, toma la vida de esa persona. ¿Cómo? Agarra el despabilador y corta la mecha y se acaba la luz. Ya no hay chispa. ¿Sí? Por eso, ¿qué esperanza puede tener un hombre o una mujer que es una caña cascada o es un quinqué que ya tiene poco petróleo y la mecha que sobra ya es muy poca y la que está encima ya está carbonizada? Es la necesidad de un poder divino de lo alto, de que Dios me perdone, me restaure y me vuelva útil. Soy ese quinqué que necesita ser llenado de aceite, que necesitan ponerme una mecha nueva para que pueda otra vez iluminar. Eso es lo que hace Dios cuando a una persona que la convierte en creyente regenerado, esa persona es un nuevo quinqué, lleno de aceite, es el combustible, y con una mecha nueva, y empieza a iluminar y a iluminar y a iluminar ese hogar, empieza a iluminar el camino donde va a llevar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero aparte es una caña que ahora sirve como flauta y ahora su vida es musical en el sentido de alegría. La caña vuelve a ser útil y el quinqué vuelve a ser útil. Por eso, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a esa situación? Bueno, vamos a ver rápidamente algunas cañas y algunos quinqués, pábilos humeantes en la Biblia. Ejemplo, hermanos, Pedro, el apóstol Pedro, era una vela que iluminó mientras estaba con Jesucristo. Sí. Cuando lo negó, empezó a humear. Sí. Cuando Dios lo restauró, volvió a iluminar, le llenó su quinqué de aceite, de petróleo y le cambió la mecha. Sí. Es la restauración de la gracia. Hermanos, antes de Cristo, el creyente vive como caña cascada y como pábilo que humea, con la descripción que acabamos de hacer. Toda la humanidad es descrita de esa manera. Mas, sin embargo, alguien diría, bueno, ya como creyente regenerado, ya uno se escapa de esa situación. Quiero decirles que no. En algún momento el creyente vuelve a cascarse y vuelve a humear. Es el ejemplo que estamos viendo de Pedro. Un hombre que como quinqué iluminaba, se le apagó el petróleo, se le carbonizó la mecha y Dios tuvo que ir a restaurarlo. ¿Se recuerdan
3 veces le preguntaron, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Alguien más podemos ver, ¿no? En el caso de, si ustedes recuerdan, Manasés, este hombre que según la tradición judía aserró, partió por la mitad al profeta Isaías. Un hombre que estaba ya cascado, roto, quebrado, porque es la aplicación de esta caña cascada, es una caña que está rota, que no sirve, que está quebrada, vidas rotas, principios, no hay temor de Dios, el temor de Dios está roto. Si es como una vara que la partes así, está roto, ¿no? Vidas rotas, mentes rotas, la doctrina de la depravación humana, la doctrina de la incapacidad humana, y solamente por elección vuelven a ser cañas restauradas y quinqués que iluminan. Y Manasés, si ustedes ven la historia de este hombre terrible, un hombre cascado y un hombre que estaba a punto de apagarse su vida, y Dios lo humilla, y después de la humillación vuelve ese hombre a ser una caña restaurada y un quinqué que era iluminado otra vez. Pero no solamente eso, podemos ver a la mujer de Juan capítulo 8, la mujer adúltera encontrada en adulterio. Esa prácticamente estaba a punto de que el desfibriladero ya apagara la vida de esa mujer adúltera. Estaba a punto de ser lapidada, hermanos. A punto de que ese pábilo que ya estaba humeando, porque ya se iba a apagar, ¿sí? A mi mente viene la voz de mi abuelita, cuando mi abuelita me dice, hijo, ábrele, súbele más la mecha al quinqué, ya se está apagando. Cuando estábamos en el pueblo, ¿no? Y sí, hermanos, o sea, la vida de la mujer adúltera estaba a punto de apagarse. El despabiladero estaba a punto de cortar la mecha. Había sido encontrada en el momento acto del adulterio. Y en ese momento, punto, se iba a acabar eso. Mas, sin embargo, Cristo en su función de compasión, de gracia y de misericordia, esa mujer volvió a ser restaurada como caña. Y el canto musical del evangelio, el canto musical de la salvación, el canto musical de la gracia salvadora hacia esa mujer, esa caña cascada llamada la mujer adúltera, volvió a ser una caña enderezada. Y ese quinqué que estaba a punto de que la taparan y se apagara esa mecha que nada más estaba echando humo, que huele mal, volvió a iluminar. Y así vemos, hermanos, a un apóstol Pablo, así vemos a la mujer samaritana, cascados y casi apagados antes de ser restaurados. Mas, sin embargo, hermanos, el gran proceso de santificación que el creyente, cuando es introducido a la salvación por gracia, y que el creyente verdadero empieza por primera vez a luchar contra el poder maldito del pecado, los enemigos internos, la ley del pecado, el viejo hombre, la carne, la naturaleza caída, y los enemigos externos, Satanás, ¿no? Los demonios, el mundo. Ay, hermanos, de tal manera que el creyente empieza muchas veces a cascarse y a humear. Eso nunca se termina, hermanos. Todo va a depender, como dice Efesios 6:10 en adelante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pecado nos pisa y nos hace calles quebradas. El pecado pisó a David. Lo dejó como una caña cascada. El pecado pisó a David. Lo dejó humeando. Hace poco, en los estudios que tenemos los domingos a las 8 de la noche que no se graban, vimos número 1, el Salmo 38, cómo estaba David casi humeando, ¿no? De esa agonía de la convicción de pecado. Un rey David humeando. Luego vimos en el Salmo 51, que todavía humeaba, no tanto como el Salmo 38, pero todavía humeaba. Y ya vimos a David en el Salmo 32, donde ya prácticamente había sido restaurado.
y el humo quedaba en el pasado. Pero hermanos, el pecado pisa las cañas para romperlas. Vidas como las de David, que en ese momento fueron rotas. Pero a todos aquellos que dicen, no, ese pastor exagera y todos esos predicadores exageran, entonces tendrás que aparecer en Isaías 63, donde el Dios del universo te va a pisar como uva en el furor de la ira de Dios. Una justicia ofendida, una santidad ofendida, donde entonces serán pisados por la justicia, la furia y el furor del Dios que ha crecido la indignación contra cada pecador no arrepentido. Por eso estas figuras muy judías, ¿verdad?, de la caña cascada y el pábilo que humea, nos ayudan a entender por ejemplo, una caña cascada, que es una caña de la que no se puede sacar música, porque esa caña cascada no puede funcionar como flauta. Son vidas de personas que están tristes siempre, personas que están en aflicción. El divorcio, hermanos, el divorcio es una caña cascada. Estar con una orden de aprehensión, una caña cascada. Cáncer, dolor, un familiar con COVID. Lo único que sale de tu boca es tristeza, dolor, amargura, aflicción, desesperación, incertidumbre. Pero qué hermoso, hermano, cuando la caña es restaurada y ves a ese hermano, esa hermana cantando con un corazón que explota de gozo, un corazón nuevo que canta a Dios por la salvación que le fue concedida por gracia. Un hermano que sale alegría por haber que la gracia restauró su matrimonio. Una hermana que tiene un esposo fiel, es una bendición. Me decía una persona ayer, no, un esposo fiel es una persona en peligro de extinción en esta época. Una esposa fiel es una persona en peligro de extinción en esta época. Qué bendición tener un cónyuge fiel. Qué bendición tener hijos que anden en el camino recto. Eso, hermanos, alegra el corazón. Y aparte, iluminan a otros con el conocimiento de la verdad sagrada. Y esas personas que ahora son lámparas, es lo que dice Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Quinqués que iluminan en su casa, en su trabajo. Quinqués que iluminan a otros. Que te sientas con tu mamá y le dices, mamá, usted está mal, mamá, discúlpeme, pero no está bien lo que está haciendo. Hermanos, hermanas, tienen que enderezar el camino del Señor, y vas con tu familia de inconversos y ya brillas tu boca. Hay luz ahora en tu boca, hay luz en tu mente, en tu corazón, en tu alma redimida. Tu conciencia ya no es una conciencia culpable. Y eso te ayuda a poder iluminar a otros caminos. Por eso podemos hablar mucho de ese pábilo que humea. Ahora que ya tenemos como 5 domingos hablando de la conciencia culpable, los domingos en el estudio que tenemos los domingos a las 8 de la noche. Pregunta a los hermanos que están tomando ese estudio. ¿Una conciencia culpable es un pábilo que humea? Sí, hermanos, una conciencia culpable que te informa que hay una orden de aprehensión contra ti en el Supremo Tribunal del Universo. Tener conciencia de pecado es empezar a estar humeando. Porque la conciencia te dice que tienes una deuda con la justicia divina. Por eso, cuando ese quinqué se convierte en un instrumento musical, porque hemos pasado del peor mal al máximo bien. Ay, hermanos, perdonado, una conciencia que no te acusa,
una conciencia que no te reprende, una conciencia que está en paz con Dios y en paz con los hombres. Hermanos, eso ayuda a que la persona pueda cantar con todo su corazón hinchado de gozo al Dios de su salvación. Por eso podemos ver que hay momentos, hermanos, hay momentos en nuestras vidas donde empezamos a humear. Es muy sencilla el entender esto. Cuando no humeamos es porque hay gozo y paz. La mayor parte de cosas están bien. Pero cuando empezamos a humear, hay problemas, tragedias, dolor, aflicción, incertidumbre. La mente se empieza a apagar. La paz se empieza a apagar. Vemos diferentes pasajes en la Biblia de personas que empezaron a humear, ¿sí? Por ejemplo, cuando los discípulos van en el arca con Cristo y se levantan las olas en la noche y de pronto hay el miedo a la muerte y de pronto dicen, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Empezaron a humear? Sí. Y después dice que el mar se cayó y se hizo bonanza. En ese momento empezaron a brillar. Así es, hermanos. Hay momentos donde la persona empieza a humear por problemas con su esposo, con su esposa, con los hijos, con el trabajo, con deudas, con problemas de salud, problemas de otro tipo. Empezamos a humear. Hermanos, hay una solución para esto. Por eso podemos viajar, ¿no?, a través de la Biblia y ver diferentes circunstancias en las que los creyentes pueden pasar por momentos donde empiezan a humear. Pero cuando vimos ahora una serie de más de 16 sermones de la providencia, cuando el creyente empieza a aprender a interpretar la providencia, empieza a entender que la mejor forma de no humear es estar siempre en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo recto, lo correcto, lo santo y lo justo. Así te vas a evitar siempre estar humeando. Pero también saber interpretar, hermanos, la providencia. Porque ven ustedes, cuando vino lo que le pasó a Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, a pesar de que en ese momento vinieron golpazos a Job, ¿verdad? Porque fue probado, su fe fue probada en el área económica, en el área social, en el área paternal, en el área familiar, como esposo. Fue probado en forma intelectual, mental, emocional. Y en el capítulo 1, ese quinqué todavía brillaba. En el capítulo 2, ese quinqué todavía brillaba. Después empezó a humear. No sé cuántos de ustedes, yo quería hacerlo para que se viera en el video. Hay un experimento que han sacado mucho en los videos del internet, donde un muchacho, ojalá ya lo hayan visto, un muchacho apaga una vela y se hace una columna chiquita como de 10 centímetros de humo y le pone fuego a la parte de arriba del humito y se ve una línea de fuego que desciende y otra vez se vuelve a prender la vela. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues se los voy a subir al Face para que lo tengan ahí como referencia de cómo, hermanos, a pesar de que en algún momento la vela se apagó, con el mismo humito que dejó la vela, se le pone una llama y de forma descendente vuelve a bajar la lumbre a encender la mecha.
Por eso podemos ver a este Jonás, el de la Biblia, en el capítulo 2, hace varios años le dedicamos una serie a todo el libro de Jonás. Y veíamos que como en el capítulo 2 Jonás prácticamente estaba muerto, ¿no? Tenía sentencia de muerte. Y ahí empezó a humear. Es hermoso ver el capítulo 2 de Jonás. Él empieza a orar con cada uno de los versículos de los salmos. Cada versículo de la oración de Jonás es una porción de un salmo. Pero ya vemos que él prácticamente se está despidiendo de este mundo. Está humeando. Dice que descendió hasta los cimientos de la tierra. Pero cuando él dice, mas veré tu rostro, y en el capítulo 3, vuelve ese quinqué a volver a iluminar, ¿no? También vemos a diferentes creyentes en el Nuevo Testamento que hubo momentos en que casi se apagaban. Y voy a mencionar a alguien que va a decir, no, hermano, ahí sí te equivocas, ¿no? No, hermanos. Uno de los que había momentos en que casi se apagaba era el apóstol Pablo. No, es que ese pastor está mal. Bueno, yo te pregunto, ¿qué significa la oración de Pablo cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha contra el pecado. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer ese termino haciendo, ¿no? Miserable de mí. Cuando este quinqué en su dolor de no querer pecar, llegaba a pecar. No, es obvio que no son como los pecados tan inmorales de ahora, pero un ataque de orgullo es pecado a los ojos de Dios. Y Pablo, en esa sensibilidad de santidad que tenía, sabía que un pensamiento, una imaginación, un deseo pecaminoso era suficiente. Y Pablo gritaba, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aprovecho para decirles, paréntesis, este domingo empezamos una nueva serie. Sí, y para que tengan ustedes una idea, esta serie se va a llamar Cuerpo de Muerte. Vamos a ver exactamente, vamos a tratar de aplicarle el QQCDPC, qué es, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, el cuerpo de muerte, sí, y tratar de entender por qué es un cuerpo de muerte, en fin, todas las implicaciones que tiene esto, pero cierro el paréntesis, ¿no? Cuerpo de muerte. Entonces, Pablo en ese momento prácticamente estaba humeando. Ese dolor de querer, sáquenme de este cuerpo, ¿no? Sáquenme de este cuerpo. Yo quiero tener una vida recta delante de Dios y este cuerpo con su naturaleza caída, con la ley del pecado, con el viejo hombre, con la carne, ¿no? El bien que quiero hacer no hago. Hermanos, empezar a humear, ¿sí? Pero luego en el siguiente versículo dice, mas gracias sean a Dios y a Jesucristo. Y empieza a dar otro argumento. En ese momento, ¿qué pasó con la vela? ¡Pum! Volvió a encenderse. Momentos donde dices, ¿cómo es posible que sea tan puerco o tan puerca y haya hecho eso? ¿Cómo es posible que sea tan puerco y haya permitido ese pensamiento en mi cabeza? ¿Cómo es posible que sea tan puerca y haya pensado eso? Y empezamos a humear. ¿Por qué? Por el dolor que causa fallarle al Dios de nuestra salvación. Pero no solamente, hermanos, podemos ver cómo la persona humea. Hay familias humeando. Familias completas que el despabilador
ha apagado a toda la familia con el COVID. Muchos han sido apagados en un vuelo de avión. En el Titanic se les apagó la vida a miles y en familia. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Creen ustedes que esto pueda pasarle a una iglesia? Che. De las 7 iglesias de Apocalipsis, 2 estaban brillando fuerte y 5 ya estaban humeando. El error se había metido, el enemigo se había metido, una mujer adulterando con los hermanos de la iglesia, otros con la doctrina de Balaam, otros el dinero de esa iglesia había sido su perdición, ¿sí? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, más no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable. O sea, Dios tuvo que ir a hablarle a las iglesias e inclusive a una de ellas, a la iglesia de Éfeso. Le dijo, si no te arrepientes, le dice, quitaré el candelero de la iglesia. ¿Qué es eso el candelero? Va a sacar el despabilador, hermanos. Va a apagar la iglesia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y así podemos ver hermanos con humo, se están apagando, pastores con humo, esposas, hijos, padres, familiares con humo. Ya se está extinguiendo la vida de esa persona, se está extinguiendo el amor por la vida, el amor por su matrimonio, el amor por su esposa, el amor por sus hijos. Un vicio, hermanos, un vicio, el alcohol, la droga, la pornografía, la fiesta mundana, puede apagarte toda tu vida. El sexo ilícito, la transmisión, la multiplicación increíble de VIH, apagándoles la vida. Es increíble, hermanos, cómo las malas noticias como consecuencia del pecado apagan la vida. Por eso aquí vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en relación con Isaías 42, regresamos a Isaías 42, ¿no? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Pero vean ustedes la compasión hacia cañas cascadas, la compasión hacia velas que ya se están por terminar y apagarle la vida. Hermanos, esto es contraposición a la ira de Dios, a la justicia de Dios y a la santidad de Dios ofendida. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios en el mundo antidiluviano? Apagó todas las velas humeantes. ¿Qué hizo Dios en Sodoma y Gomorra? Apagó todas las velas humeantes. ¿Qué ha hecho con algún familiar nuestro? Apagó la vela. Se apagó. Vidas que se apagan. Matrimonios que se apagan. Hijos que entran a la cárcel por un delito que cometieron, apagados. Por eso, lo que estamos tratando de entender es
la necesidad de avívame, Señor, avívame. Y la única forma de avivarte, hermanos, es que vuelvas a la santidad. No, nadie será avivado mientras sigas desobedeciendo a Dios. Muchos no quieren entender que sus pecados son pecados de omisión. De omisión. No haces lo que Dios te ha mandado hacer. Por eso ven ustedes aquí la relación. Se supone que de 1 a 30 años, la edad de un ser humano, la persona se convierte en antorcha, en una antorcha, ¿no? ¡Bum! Que en aquella época era el foco más fuerte en una noche. Una antorcha. Pero a partir de los 30, hermanos, nuestro cuerpo empieza a envejecer. Empieza a envejecer. Sí. Yo acabo de cumplir el año pasado, hace ya 60 años, y ya estoy echando mucho humo, ¿no? A lo mejor no paso la verificación, pero a eso me refiero, ¿no? Porque a los 30 años estás fuerte, a los 30 años todavía hay jovialidad, hay mucha entereza, pero después de los 30 la persona empieza a echar un poquito de humo, ¿no? Un poquito de humo porque empieza ya el deterioro de la belleza de tu anatomía. Bueno, hermanos, si le agregas vicios, pecado, más pecado. Ahora, si te casas con una caña cascada y un pábilo que humea, va a ser terrible el futuro, ¿no? Porque a ese pábilo se le está debilitando la luz. Recordando el quinqué de mi abuelita, el quinqué necesita mantenimiento, necesita que se le rellene de petróleo, en este caso, bueno, en aquella época era aceite, necesita una mecha nueva, necesita la bombilla que hay que estarla limpiando para que la luz que refleje, que produzca sea fuerte, se tiene que arreglar el pábilo, hay que cortar la parte carbonizada, para que esa lámpara siga alumbrando. Pero hay personas que a sus vidas espirituales no les da nada de mantenimiento. ¿Qué es lo que podemos ver de una persona que está humeando? Su testimonio se está apagando. Su fidelidad se está apagando. Su gozo por ir a la casa de Dios el domingo se está apagando. Canta el domingo sin gozo. Aislado, apagado, alejado. Es un pábilo que está humeando. Hermanos que son solo humo. Humo. Por eso aquí, hermanos, es grande la gracia, porque nos dice que Cristo no apagará el pábilo que humea. Posiblemente tú, hermano, eres un pábilo que ya humea, un pábilo. Pero la esperanza aquí, hermanos, es de que no va a apagar esos pábilos. Hay personas que dicen, no, hermano, no, es que no, esa fulano ya no tiene remedio. Fulano ya no tiene remedio. Y de pronto, la gracia lo toma, ¿verdad? La gracia salvadora lo regenera y ¡pum! Una antorcha. Dice, ay caray, ¿qué pasó? Le pueden preguntar a mi hermano Gerardo. Él ha visto varios pábilos que están otra vez iluminando. Le puedes preguntar a varios hermanos en las iglesias y ellos han visto personas que aparentemente ya no tenían remedio, ¿sí? Y de pronto vuelven a ser útiles a Dios, a su matrimonio, a sí mismos. Por eso, hermanos, debemos de cuidar mucho nuestras iglesias. Iglesias que sigan teniendo buena mecha,
iglesias que tengan el aceite, ¿no? Iglesias que produzcan luz. Hay mucha gente, hermanos, que podríamos decir que ya son pábilos, que están humeando y que en cualquier momento hay que apagarlos. No. Ejemplo, minusválidos que van a la iglesia. Hermano, pero es que esa minusválido, ¿qué puede ayudar? Y hay que darle en ese momento un zape. No, oh, espérate. ¿Cómo dices eso? Ese hermano tiene voz. Tiene una mente. A lo mejor su cuerpo fue afectado, pero su mente no. Y puede predicar a Cristo. Divorciados. No, hermano, no. Ya está divorciado, no. Hermanos, divorciados que iluminan más que personas que están casadas. Viudos o viudas. Pábilos que humean, ¿no? Dicen, no, ya ni perdieron hasta las ganas de vivir. Y de pronto se enciende otra vez esa persona. Padres solteros, madres solteras, que aparentemente el dolor pudo haber apagado ese quinqué y de pronto, ¡pum! ¿No? Por eso, exconvictos, gente que sale del cerezo con antecedentes penales y que de pronto, por la gracia salvadora, vuelven a iluminar. ¿Por qué? Porque no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humea. De ahí sacaron a un Pablo, de ahí sacaron a un Pedro. No romperán la caña cascada. Dios les busca un nuevo uso a esas cañas cascadas y a sus pábilos. Los endereza, los fortalece, los vuelve útiles. El Dios de la salvación les da más vida, más vigor, más fortaleza. Y quién sabe de dónde sacan tantas fuerzas, pero son imparables. Imparables. Sí, antes era un pábilo que humeaba. Hermanos, todos nosotros éramos pábilos que humeábamos ya. Todos. Éramos cañas cascadas, nos había roto el pecado, éramos cañas quebradas. Nadie iba a sacar música de esa caña que eras tú y yo. Por eso, ruégale a Dios que reavive la llama de tu lámpara. Pide perdón a Dios cuando empieces a humear. Ruégale a Dios que te restaure. Es el pecado el que te quiebra y te vuelve caña cascada. Es el pecado el que quiebra a tu hijo o tu hija como caña cascada. Es el pecado el que apaga a la vela de tu hijo o de tu hija. Por eso, Dios, el Dios de toda sabiduría, usará todos los medios que tiene para fortalecer y vigorizar a esa caña y a ese quinqué. Esa vela dará más luz y más radiante, porque recibirá el amor celestial, la gracia celestial, la misericordia y la compasión celestial. Vuelve a ser útil. ¿Sí? ¿O no pasa así cuando un esposo es regenerado? ¿No sucede así cuando una esposa es regenerada? Por eso, hermanos, les pido de favor que antes de que sentencien a un hermano diciendo, no, ya ese ya no sirve para nada, traigas a la memoria que Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Dios, el Dios del universo, ve con ojos de misericordia y de compasión a las personas,
Posiblemente tú y yo no. Posiblemente tú y yo no dices, no, esa persona, no, esa ya no tiene remedio. Posiblemente tú y yo podríamos pecar con una conclusión así. Y de pronto, hermano, esa persona regenerada, iluminando, porque el Dios de la Biblia nos muestra aquí su corazón lleno de compasión, restaurando, regenerando a las personas, ¿sí? Que aunque tú digas, es imposible, Dios dice, no, no, si ustedes me hubieran conocido sin Cristo, dirían, no, no, ese hombre no tiene remedio, tírenlo, no sirve. Hermanos, el que les está hablando era un pábilo que echaba mucho humo, inservible, inútil. El pecado me había pisado porque yo, en mi responsabilidad humana, me había aventado voluntariamente a los pies del pecado. Por eso, Jesucristo tiene el remedio y se llama la gracia de Dios en Cristo Jesús, la cura, el Evangelio, la salvación, la obra de Cristo, la obra de Dios aplicada al pecador arrepentido, deuda pagada a la justicia. Él tiene la cura, Él tiene la cura, la conversión de las almas, la gran conversión de las almas. O pregunta, ¿María Magdalena no era una caña cascada? Hermanos, el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz. Ah, ese ya no tiene remedio, ya déjenlo ya, que se muera, que se muera. Hermanos, en la cruz de Calvario a su lado tenía una caña bien cascada y un pábilo que estaba echando sus últimos pedacitos de humo. Y aún en la muerte, casi a unos minutos antes de morir, esa caña cascada y ese pábilo que humeaba volvió a vivir. Tan es así que después de más de 2000 años seguimos escuchando la voz de ese hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sigue la fe de ese hombre que le fue dada, sigue hablando por él. La mujer adúltera, otro ejemplo. Pedro, la misma iglesia de Corinto. Los que han estudiado la iglesia de Corinto se dan cuenta que allí, hermanos, ya estaba humeando. Había graves problemas en esa iglesia. Rotos por el pecado, apagados por el pecado. Deja de ver tu miseria, hermano. ¿Sí? Mira a Cristo y mira el trono de la gracia. Mira dos cosas en tu vida. Mira la cruz de Cristo, donde puedes tener salvación. Y mira ahora el trono de Dios, donde recibirás las órdenes que necesitas obedecer en tu vida de aquí hasta tu último respiro. Deja de ver tu miseria. Hermanos, es una cosa que yo he visto donde la gente agarra, este es el problema, ¿no? Este es el problema. ¿Y por qué? ¿Y por qué a yo? ¿Y por qué a mí? Y pues es que me duele mucho. Y están viendo el problema, viendo el problema, viendo el problema. Ya deja de ver tu miseria. Mira la cruz y mira el trono de Dios. Esa cruz y ese trono te pueden hacer una caña que salga música. Te pueden restaurar como quinqué para que te vuelvan a hacer nuevo y vuelvas a iluminar. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce que eres una caña cascada. Te pisó el pecado y tienes una vida bien apagada. Vives por vivir. Te gastas la vida
¿saben? Lo que sea, en lo que sea. Trabajar, trabajar. Fiestas, fiestas. Gimnasio, gimnasio. Gastar dinero, gastar dinero. Fornicar, me la gasto en lo que sea. No, hermanos. No seas una caña que está a punto de romperse. Mejor pídele a Dios que te haga una caña enderezada, que salga música. Y que al pábilo le echen más aceite. Que Dios nos ayude a ser reavivados. Reavivados. Una fe reavivada. Hogares reavivados. Vidas reavivadas. Iglesias reavivadas por su gracia. ¿Sí? ¿Y qué más tendríamos que hacer? En todas nuestras familias hay cañas cascadas y pábilos apagados. Vamos con amigos, familiares, que estén bien cascados, trabajados y cargados. Trabajados y cargados. En cada familia hay hijos pródigos. El hijo pródigo es la representación de una persona cascada y apagada. Sí. ¿Ya estaba humeando el hijo pródigo? Sí. En cada familia hay hijos pródigos. Ahora, también hay esposos pródigos. Esposas pródigos. Tenemos material, hermanos. Por eso, si ves una caña cascada y un pábilo que humea, no quiebres esa caña. No apagues ese pábilo. Escucha, ni Cristo lo hizo. Ofréceles la esperanza que hay en el Evangelio. ¿Me escuchaste? Ofréceles la esperanza que hay en el Evangelio. Cristo no rompió las cañas cascadas y Cristo no apagó los pábilos. El ciego, Bartimeo el ciego, le dio luz a sus ojos. El hombre de la mano seca le hizo una mano nueva. El cojo, el manco, Dios les dio una vida nueva. A mí me gusta mi vida nueva. A mí me gusta mi vida nueva. No sé a ti, ¿verdad? Pero a mí me gusta y no he dejado de disfrutarla desde que Dios me la dio. Por eso, miremos, hermanos, miremos a esos cascadas, a esos cañas cascadas y pábilos humeantes, igual que Cristo, con ojos de compasión, de gracia y de misericordia. Vayamos a ellos. Este próximo sábado, tómate un cafecito. Invita a alguien a un restaurancito, a tu casa, para hablarles de la gracia salvadora que hay en Cristo Jesús. A lo mejor tu mente dices, no, fulana no tiene solución. No, yo conozco a fulano, fulano, no, tíralo a la basura. No, hermanos, los cristianos ya no podemos ver a los pecadores como un desecho. Miremoslos como cañas cascadas y pábilos que están humeando. Sí. Porque todos los días miramos personas así. Gente que necesita de Dios. Hundidos en el pecado. Hundidos en la ignorancia de la palabra de Dios. Hundidos en la oscuridad. Hundidos en el mal. Nunca, hermanos, de verdad, nunca rompan una caña cascada. Ni Cristo la rompió. Otro ejemplo, el buen samaritano.
El buen samaritano iba caminando. Pregunta, ¿se encontró en el camino a una caña cascada? Sí. ¿Se encontró en el camino a un pábilo que estaba humeando? Sí. Allí hubiera muerto. Hermanos, de verdad, grave pecado tendremos si dices, no, pastora, fulano, ya no, sí, no vale la pena. Bueno, si la persona, yo tengo una fórmula, si la persona me rechaza una vez, y luego me rechaza 2 veces, y la tercera me rechaza, le pongo pausa. Y después de mucho tiempo regreso. Hermanos, yo sé que a lo mejor esa caña cascada te ofendió. Algo te hizo. No, hermanos. Que este punto de Isaías 42 sea una amenaza contra nosotros. Y me incluyo, contra nosotros. Cuando tú o yo rompamos una caña cascada o apaguemos un pábilo que está humeando. No, hermano, no. No, Dios nos libre, no, Dios nos libre. Por eso ha sido bueno conocer esta compasión de Cristo, no desechando a las cañas cascadas, ni a los pábilos que humeaban, porque recuerda, hermanos, que tú y yo éramos así. ¿Qué pasa si Dios hubiera roto a la caña llamada Rosendo? ¿Qué pasa, hermanos, si Dios hubiera roto a la cámara llamada Enrique? ¿Qué pasa si Dios hubiera roto y pisado y quebrado a la caña llamada Karen? ¿Qué pasa, hermanos, si Dios hubiera desechado y le hubiera pagado el pábilo a Lupe Lira? Hermanos, nos prolongó la vida, nos dio más vida y vida en abundancia. Desgraciadamente nosotros enterramos a las personas. ¡Ah! Ya no tiene remedio, entiérrala. Yo espero que este texto nos ayude a tener compasión de otros, como algún día nuestro Señor la tuvo con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Y primero Dios, bueno, ya me adelanté. Generalmente no me adelanto con los temas, ¿no? Pero vamos a estar estudiando la frase cuerpo de muerte. Gracias a mis hermanos de Nesa, mis hermanos de Irapuato, allá, ¿no? En México. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.